Imagina que eres adolescente y 20 hombres armados irrumpen en tu habitación. ¿Cuál es el delito? Un video de TikTok que critica al gobierno. Es un régimen sanguinario, me golpearon, me pisaron con sus botas militares. Si criticas a la violencia policial en mensajes de Telegram, te envían a un campo de trabajo. 6 años por 9 mensajes, es decir, 9 meses por mensaje. O tienes que huir de tu país porque tus padres, por estar a favor de la democracia, están en la cárcel como enemigos del Estado. ¿Cuál es tu mayor sueño? Que papá vuelva sano y salvo. 3 destinos posibles en Bielorrusia para quienes critiquen al régimen de uno de los países más represivos de Europa. Me llamo Nastia. Mi madre estuvo en la cárcel casi 5 años y mi padre sigue preso. Estamos en Varsovia. Aquí vive Nastia con su hermano Vania. Sus padres eran activos opositores en Bielorrusia y por eso fueron detenidos en 2020 durante la campaña electoral presidencial. Por miedo a que los niños acabaran en un orfanato, su abuela se hizo cargo de ellos y huyeron a Polonia cruzando la frontera. Su madre también está ahora con ellos en Varsovia. Hace un año, Antanina fue liberada. Después de tanto tiempo, sus hijos no la reconocieron de inmediato. En la cárcel, solo le permitían hablar con ellos 5 minutos una vez al mes. Al principio no la reconocí, porque no nos habíamos visto en 5 años. Solo teníamos contacto por videollamada. Lloré de felicidad y de tristeza a la vez por todo lo que soportamos todos esos años. ¿Aún se acuerdan de quién soy? Desde 1994, Alexander Lukashenko gobierna Bielorrusia con mano dura. La oposición y los medios de comunicación independientes están bajo la mira y a los opositores se los encarcela. Gran parte de la población es víctima de este sistema autoritario. Hace tiempo que no hay elecciones libres. En las elecciones presidenciales de 2020, Svetlana Tijanovskaya se enfrentó a Lukashenko. Los observadores electorales la dieron por ganadora, pero Lukashenko se declaró vencedor. Las acusaciones de fraude electoral masivo provocaron en todo el país protestas que fueron brutalmente reprimidas. Miles de personas fueron detenidas. A Antanina también la detuvieron por haber apoyado a Svetlana Tijanovskaya en la campaña electoral y fue declarada como extremista y enviada a un campo de trabajo para mujeres en Gomel. En un campo de trabajo no está permitido llorar. Están prohibidas las lágrimas. Pero hubo momentos que no pude aguantarlas. Era tan horrible que me compararan con terroristas asesinos. En los campos de trabajo, los presos políticos están sujetos a normas muy estrictas. Las organizaciones de derechos humanos denuncian casos de tortura, chantaje y humillación. La familia sigue separada. El padre lleva más de 5 años en una colonia penitenciaria. Allí las normas son aún más duras. Según informan expresos, las llamadas telefónicas están prohibidas y las cartas nunca llegan. Los niños intentan aferrarse a recuerdos que se desvanecen. Olvidé su voz. A veces tengo pesadillas de que van a asesinar a mi papá, que ocurrirá en cualquier momento y en cada segundo, incluso en cada milésima de segundo, y eso me aterra. Tenemos que esperar a que lo liberen, no tenemos otra opción. En Varsovia, Vania y Nastia esperan la liberación de su padre Sergei. Esta ciudad se convirtió en la capital de los opositores bielorrusos. Tras la violenta represión de las protestas masivas de 2020, cerca de 350.000 personas huyeron a través de la frontera hacia Polonia.
El gobierno bielorruso sigue tomando medidas drásticas contra sus detractores. Según la Organización de Derechos Humanos Viasna, actualmente hay unas 1.200 personas reconocidas como presos políticos en Bielorrusia. Muchos llegan a Varsovia solo con lo puesto. Ana, del Centro de Solidaridad Bielorruso, explica cómo funciona la ayuda. Esta es nuestra tienda. Aquí nuestros presos políticos pueden elegir ropa. Aquí están las camisas. Oleg Dobrinev necesita ropa nueva, quiere deshacerse de lo viejo, también de los recuerdos. A los 15 años fue condenado a 3 años en un penal juvenil por publicar en TikTok videos que criticaban al gobierno. Nadie podía visitarlo. Pasó 130 días de aislamiento. En el estado de Lukashenko, los adolescentes también son víctimas de la represión. El penal juvenil funcionaba así. Ordenaron que me golpearan por mis opiniones políticas. Me golpeaban hasta 3 veces al día, con un palo, con las manos y con los pies. Me dejaron 3 hematomas. Tras su liberación, Oleg huye en noviembre de 2025 a Polonia y se tiñe el pelo. Quiere sentirse libre. Llamar la atención ya no es peligroso. ¿Cómo te encuentras ahora en comparación con el primer día que llegaste? Bien, sé que aquí siempre recibiré ayuda si la necesito. Gracias al Centro de Solidaridad, también recibe terapia. Es libre, al menos aquí en Polonia. Svetlana Tijanovskaya trabaja para la liberación de más personas. Desde 2020 representa los intereses del movimiento democrático desde el exilio y se ocupa del destino de los presos políticos, de personas como Antonina. También ha ejercido presión pública para su liberación, ya sea en Berlín o en Bruselas, consigue apoyo. Su objetivo es presionar a Lukashenko hasta que ocurra un cambio de sistema. Siempre hay esperanza. Es un gran trabajo por parte de las fuerzas democráticas, de los defensores de derechos humanos, de diplomáticos y de la sociedad civil. El mundo no debe olvidar a los presos políticos. Hay que hacer todo lo posible para liberarlos, pero lo más importante es que terminen las represiones. Aquí en el Centro Juvenil Bielorruso de Varsovia quiere enviar una señal a los presos de que todavía se piensa en ellos, aunque no sea seguro de si las cartas llegarán a destino. Antonina apoyó a Tijanovskaya en la campaña electoral y pagó por ello con su libertad. Y una simple postal suya le dio fuerzas en aquel momento. Guardé tu postal durante todo el tiempo que estuve en prisión. Esas líneas fueron muy importantes para mí. ¿De verdad te llegó? Sí. Increíble. El marido de Tijanovskaya también estuvo más de 5 años encarcelado. 2 de ellos sin dar señales de vida. Cuando salió en libertad, estaba irreconocible. Me costó mucho reconocer a mi marido, aunque sabía que en las cárceles se pierde peso y que la gente cambia de aspecto. Pero mi hija estaba realmente impresionada y preguntaba, ¿quién es esta persona? Estas imágenes dieron la vuelta al mundo. En diciembre de 2025, el régimen de Lukashenko liberó a 123 presos políticos. Gracias a un acuerdo con la administración Trump, fue posible la libertad a cambio de la flexibilización de las sanciones. Occidente había respondido con restricciones comerciales a las violaciones de los derechos humanos en Bielorrusia y al apoyo a la guerra de Putin contra Ucrania. Muchos de los liberados fueron trasladados a Polonia, como Alexei. Cuando llegué aquí sentí que por fin estaba realmente a salvo y en libertad. Por primera vez dormí realmente bien. Tuve un sueño profundo y reparador. Ya no me preocupaba nada. Dejé de pensar que sonaría el despertador y que tendría que levantarme a las 6. Simplemente me acosté y dormí hasta muy tarde. Fue una sensación muy agradable. Alexei entró en prisión a los 19 años. 6 años de cárcel por 9 mensajes de Telegram contra la violencia policial en las protestas masivas. En aislamiento fue torturado con frío. En la celda me despertaba cada media hora porque temblaba de frío. Entonces hacía ejercicio, abdominales y unas 30 flexiones. Después volvía a dormir media hora y así toda la noche. Hoy Alexei comparte una habitación con otros 2 exreclusos en un hogar de Varsovia. En el campo de trabajo eran 20 en una habitación. La libertad tiene un doble filo. Muchos no pueden regresar porque se enfrentarían a nuevos procesos judiciales.
Qué vista tan interesante. No pienso volver mientras continúe este régimen en Bielorrusia. No es una opción para mí. Sé que apenas ponga un pie en territorio bielorruso me volverán a arrestar y me llevarán a la cárcel. Todavía no sabe cuándo podrá volver a abrazar a sus padres en Bielorrusia. Lleva 4 años sin verlos. Lo único que pueden hacer los familiares de los presos políticos en el exilio es alzar la voz, y por eso, sin importar qué tiempo haga, se reúnen todos los domingos en Varsovia. En Bielorrusia incluso una protesta pequeña sería impensable. Nastia también está allí con su familia. Quiere llamar la atención sobre la situación de su padre. Libertad para los presos políticos. ¡Viva Bielorrusia libre! Estoy convencida que no debemos rendirnos. No hay que olvidar que existimos. No hay que olvidar que en Bielorrusia se sufre una dictadura que parece no tener fin. Su hogar está a solo unos 250 kilómetros de Varsovia, una distancia que parece inalcanzable. Su deseo sigue firme, vivir sin miedo en Bielorrusia. Quiero volver a una Bielorrusia libre. Todo el mundo tiene una meta en la vida. Yo puedo elegir la mía como camino de vida. Lucharé por ella. Tengo la esperanza de que todo acabe algún día. Deseo que sea pronto. En Bielorrusia tengo a mi familia. Aquí estoy solo. Allí tengo a mi familia, mis amigos. Todos. Para Nastia y Vania, la vida continúa en Varsovia. ¿Qué le dirían a su padre si pudieran? Hola, papá, somos Vania y Nastia. Hace mucho que no estás con nosotros, pero pensamos en ti todos los días. Te esperaremos todo el tiempo que sea necesario. Eres el mejor papá del mundo.